La semana pasada Helen nos decía que esta semana iniciaba el nuevo año hebreo, el nuevo año judío. Y precisamente inició el viernes por la tarde. Así que estamos en el segundo día del año nuevo. Pero previo al inicio de este año, siempre uno debe de prepararse, ¿verdad? Y de ir a buscar al Señor, porque de verdad tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos muestra su misericordia cada día. Y realmente nuestro año, mis amados, inicia en esta época. Porque si bien vivimos en un calendario gregoriano, fue un calendario hecho por hombre, no un calendario mandado por el Señor. Y no es que nosotros celebremos como celebran los judíos, porque no estamos judaizándonos, pero creo que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, somos parte de, y podemos celebrar y podemos entrar en el año como Dios quiere que entremos en el año. Y es un tiempo de podernos presentar ante el Señor. Este mes que está terminando es un mes en el que podemos tener una introspección y podemos buscar dentro de nosotros qué cosas hicimos bien, qué cosas de repente no le agradaron al Señor durante todo el año. Así como hacemos para diciembre, ¿verdad? Que nos trazamos metas, decimos, híjolas, este año no logré hacer tal cosa, pero este que viene lo voy a hacer. Así podemos hacer en esta época del año, ¿verdad? Y buscar en nuestro ser interior, ¿verdad? Y preguntarnos, porque de repente nosotros mismos nos juzgamos y somos duros con nosotros mismos, pero tenemos un Dios de bondad, un Dios de amor, que conoce nuestro corazón y sabe que no somos perfectos, ¿verdad? De repente fallamos en lo individual, fallamos como parte de la iglesia, de repente fallamos en nuestra familia, de repente nuestra nación también falló, en fin, venimos de un caminar en estos últimos meses como que muy terremoteado, ¿verdad? Y entonces hemos estado predicando de que tiene que haber una reforma, de que tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Y hace algunas semanas mi esposo me decía, nena, ¿y qué te ha dado el Señor? ¿De qué vas a predicar cuando te toque? Y le dije, fíjate, le dije que yo siento que tengo que predicar de la bondad de Dios, porque aunque hayamos fallado, aunque hayamos cometido los errores que pudimos haber cometido este año que pasó, Dios es un Dios de amor, mis amados. Dios es un Dios que nos muestra su misericordia cada día. Cada día hay algo nuevo. Cada día nos regala de su paz, de su amor, de su bondad. Entonces, nada más tenemos que arrepentirnos verdaderamente de corazón, en lo individual, como les decía, en el ámbito eclesial, como parte de esa eclesía que somos, y ser esos intercesores que saben que de repente no fuimos nosotros los que fallamos, sino que fueron otras personas, pero que pertenecen también al reino de Dios, e interceder por ellos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios que tiene promesas para nosotros ahorita que estamos iniciando una nueva temporada, porque este primer mes es un mes de nuevos comienzos, es un mes en el que podemos venir ante el trono del Señor y decirle, Señor, ¿para qué soy útil? Señor, yo sé que ya pasé el proceso y sé que vas a hacer algo nuevo en mi vida y me vas a usar de diferentes formas. Así que el tema de hoy se llama llenándome de tu bondad, porque verdaderamente cada día debemos llenarnos de la bondad de Dios.
tener presente que Él es un Dios bondadoso. Y vemos manifestada la bondad de Dios desde el inicio en la palabra. Si ustedes ven en el primer libro de la Biblia, Dios todo lo miraba perfecto, todo lo miraba bueno cuando empezó a crear, a ordenar y a elaborar toda su creación. Y voy a leer 4 versículos nada más del capítulo 1 del libro de Génesis, en donde la frase que resalta es: dijo Dios, es bueno. El versículo 4 del primer capítulo de Génesis dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el 18 dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y en el 25 dice: e hizo Dios animales en la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces, cuando vamos y llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, hace énfasis en algo. En el capítulo 4 del versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que todo lo que Dios hizo es bueno, mis amados. Dios nos creó con un propósito, y eso es bueno para Él, porque nos hizo a cada uno con características especiales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 de Génesis me llamó mucho la atención, porque Dios ahí vio algo que no era bueno. Porque dice que Adán no podía estar solo. Entonces el Señor, como eso no era bueno, hizo a todas las princesas que estamos aquí el día de hoy, porque eso sí era bueno, la ayuda idónea. Amén. Así que vamos viendo poco a poco que el Señor tiene atributos especiales. Él, en medio de su amor, tiene atributos que nadie más, ningún ser humano puede tener. Porque dice que Él es omnipresente. Él está en todos lados. Usted lo puede buscar, solo para los que quieran apuntar, en el Salmo 139:7. Él es omnisciente. Lo puede encontrar en el mismo Salmo del versículo 1 al 6. Él es omnipotente. Lo puede encontrar en el Salmo 147 del 13 al 18. Él es trascendente. Éxodo 24 del 9 al 18. Él es eterno. Salmo 90 del 1 al 2. Él es inmutable. Números 23, 19. Él es perfecto y santo. Levíticos 11 del 44 al 45. Entonces vemos que todos estos atributos nadie los tiene. Solamente Él, que es el creador de todo. Pero también tiene atributos morales. Tiene atributos que también los podemos ir tomando nosotros conforme vamos siendo transformados cuando le conocemos a Él, porque esos atributos se van convirtiendo en el fruto del Espíritu de Dios. Y uno de los atributos que tiene Dios es que Él es un Dios bueno. Eso está en el Salmo 25:8. Es un Dios de amor. Primera de Juan 4:8. Dios es misericordioso y clemente. Éxodo 34:6. Dios es compasivo. Segunda de Reyes 13 al 23. Dios es paciente. Éxodo 34:6. Dios es la verdad. Éxodo 34:6 y el Salmo 31:5. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Si nos damos cuenta, cada uno de estos atributos tienen que ver entonces con ese fruto que Él también espera en cada uno de nosotros.
conforme vamos conociéndolo, conforme vamos teniendo una relación más profunda con Él a través de su Espíritu Santo. Y vemos entonces que la bondad no es algo que se pueda separar de Dios. La bondad es uno de los atributos morales que está en Él, únicamente en Él, y no se puede separar porque es su naturaleza, es su carácter, ¿verdad? Y quisiera que me acompañaran a Éxodo capítulo 33, versículo 19. Pero para hacerles un pequeño contexto, el capítulo 33 lo que va narrando es una charla que está teniendo Moisés con Dios. En el momento en el que Dios decide decirle a Moisés, ok, ve tú con tu pueblo que sacaste de Egipto, sigue caminando y llega a la tierra donde fluye leche y miel, yo enviaré a un ángel para que vaya delante de ti. Le dice, pero yo no subiré en medio de ti porque es un pueblo de dura cerviz. Y entonces Moisés dice, no puede ser. El ángel no me basta. El ángel no es Dios en sí. Y entonces él le dice que si su presencia no ha de ir con él, que mejor no lo saque de ese lugar. Éxodo 33, 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Se imagina qué compromiso tan grande nosotros como parte de una iglesia tenemos también, mis amados? Porque así como fue llamado Moisés para sacar a un pueblo, para ser útil, para ser la voz portadora de Dios y de lo que Dios estaba revelando, así en este tiempo somos cada uno de nosotros. Si nosotros en todo lo que hacemos cada día le decimos al Señor, Señor, yo no quiero que vaya delante de mí tu ángel, yo quiero que tú vayas conmigo para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer el día de hoy. Eso sería fantástico, ¿verdad? ¿Creen ustedes que eso sería fantástico? ¿Creen ustedes que una nación como Guatemala, que tiene promesa de luz y faro a las naciones, podría llegar al cumplimiento de esa palabra si cada uno de nosotros tomáramos esa decisión de decir, Señor, yo no puedo hacer nada de lo que dice la palabra de Dios si tú no vas delante de mí, si tú no vas en medio de nosotros? No podríamos. Y el Señor nos contestaría seguramente, como le contestó a Moisés, pasaré delante de ti todo mi bien y seré misericordioso con el que tenga que ser misericordioso y seré clemente con el que tenga que ser clemente. Pero lamentablemente a veces como que no amanecemos muy bien conectados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Y a veces no amanezco bien conectada con el Espíritu Santo. Y de repente cuando siento, híjolas, ya la regué, ¿verdad? Pero tenemos un Dios tan misericordioso, mis amados, tan bueno, que nos llena de su bondad y permite que tengamos un borrón y cuenta nueva al día siguiente, ¿verdad? Él renueva su pacto posteriormente y en Éxodo 34, del versículo 5 al 10, se cumple lo que Jehová le promete a Moisés en el capítulo 33, 19. Porque le dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró al Señor. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Entonces imagínense si nosotros tomáramos esa oración, ese clamor, mis amados, si nos presentáramos ante el Señor y le pidiéramos que Él derrame esa gracia, ese favor en nosotros, para que Él pueda ir delante de nosotros en todo lo que somos mandados a hacer por Él. Yo estoy segura que ya con la sangre de Cristo, que es por sobre todo el sacrificio perfecto, podríamos hacer muchas mayores cosas en el nombre de Jesús, porque Él es bueno. Él ve que sí hay iniquidad, pero Él quita todo error, Él limpia toda enfermedad, Él nos sana, Él nos liberta, Él está con nosotros, Él va delante de nosotros. Entonces no podemos separar esa bondad de Dios, ni podemos tener a un Dios sin bondad. O sea, no se podría, porque Él en sí es un hombre, es un ser bondadoso. El Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando reconocemos que no hay bien fuera de Dios, mis amados, entonces nosotros caminamos con Él en todo lo que vamos a hacer. Pero tenemos que reconocer que no hay bien fuera de Él. O sea, definitivamente si andamos desconectados, si ya tenemos una semana, 2 semanas, que no me acuerdo, pero ni de leer, mucho menos de orar, definitivamente no vamos a encontrar ese bien, ¿verdad? Empiezan como que a trabársenos las carretas, empieza como que a querer pasar algún procesito, pero cuando nosotros reconocemos que no hay ningún bien fuera de Él, definitivamente Él se agrada. Él se agrada y va con nosotros y está con nosotros. Mateo 18 del versículo 16 al 17 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El mismo Cristo, hecho hombre, en su fragilidad como ser humano, como hombre, reconoce que no hay nadie que sea bueno. Ni siquiera Él quiso aceptar que le dijeran que era bueno, sino que Él dijo: no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Él es el único bueno. Entonces vemos que hay requisitos, porque dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y caemos entonces en esa profecía que hace Jeremías en el capítulo 31 y que se cumple con la venida de Jesús. Cuando dice del versículo 31 al 34 en Jeremías 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos lo invalidaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, mis amados, Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Vinieron esos días en donde tenemos que llevar esos mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la palabra que hablemos sea palabra de Dios únicamente, que verdaderamente mostremos ese Cristo que decimos que conocemos, porque es un Cristo de amor, un Cristo de bondad. Y el año 57-84 que estamos iniciando es un año en el que vamos a ver la presencia de Dios. Es un año en donde vamos a ver la dulzura y la bondad de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que somos y en nuestra vida diaria. Es un año en el que si nos rendimos a Él, si rendimos nuestra voluntad a Él, yo sé y estoy segura que su bondad nos va a mantener llenos, que su bondad va a ir con nosotros para que nosotros podamos experimentar ese gozo que Él nos quiere dar, que vivamos en alegría, que vivamos sin juzgarnos unos a otros, sino que vivamos verdaderamente el amor a Cristo, esa bondad que no tiene comparación, que con nuestra boca declaremos, mis amados, con nuestra boca declaremos lo que habla su palabra, como Cristo lo hacía. Cristo decía: yo no hablo sino lo que oigo hablar al Padre. Entonces, que este año, mis amados, nosotros podamos hablar lo que dice la palabra de Dios, que no seamos personas que decimos ser cristianas, pero andamos quebrantados y negativos y ya no hay modo. Esto me está pasando solo a mí. Entonces, ¿dónde está ese Cristo que ya dio su vida por ti? ¿Dónde está ese Cristo que murió por nuestros pecados para que fuéramos fuertes cada día? Si vivimos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, yo sé que Él nos va a dar fuerzas, nos va a renovar, nos va a empoderar, va a hacer que nosotros podamos dar un testimonio de lo que es el Cristo vivo que habita en mi persona. Que no tengamos temor de hablar su palabra, que no tengamos temor de mostrarlo a Él, porque es el año de la dulzura de Dios. Dios viene preparando nuestros corazones, mis amados. Dios viene preparando nuestros corazones para que nosotros podamos verdaderamente mostrar su amor, mostrar lo que somos, sin pena, sin reparos. ¿Qué importa lo que pasó el año pasado? ¿Qué importa el cómo nos ve la gente cuando decimos que somos cristianos? Si nosotros verdaderamente vamos a modelar a Cristo este año que estamos empezando. Porque lamentablemente hubieron muchas cosas que dañaron a la iglesia el año pasado. Y cuando tú dices en algunos lugares que eres cristiana, no te ven igual. Pero si nosotros mostramos al Cristo, la bondad y su amor en nosotros, vamos a dar fiel testimonio de Él. Y nos pasó algo muy particular. Hace unos días con mi esposo estábamos desayunando en un restaurante y cuando entramos a sentarnos a la mesa, había una señorita y lloraba. Estaba sentada llorando, se secaban las lágrimas y yo sentía que el Señor me decía: anda y ve, dale un abrazo. Pero yo decía: ¿Será, Señor, que lo hago? ¿Será que no me va a cortar, verdad? Y me va a rechazar y me va a decir: a usted no le importa lo que yo tengo, qué sé yo. Entró ese temor que solo el enemigo te puede poner para frenarte y no hacer lo que tienes que hacer. Y estuvimos todo el desayuno y decía: que no pague la cuenta, en todo lo que me animo, que no pague la cuenta. Y entonces terminamos de desayunar y cuando nos levantamos
le dije a Eric, espérame, ahorita vengo. Y me acerqué a ella, ¿verdad? Y le dije, no sé lo que estés viviendo, no sé por lo que estés pasando, pero solo te quiero decir que hay un Dios bueno, que hay un Dios que te quiere abrazar, que hay un Dios que tiene una solución para lo que estés viviendo. Y la abracé y la patoja lloraba y me agradeció. Entonces, mis amados, este año es el año de la dulzura de Dios, pero no para que nos endulcemos nosotros hasta empalagarnos, ¿verdad? Sino para que verdaderamente esa dulzura, esa bondad que recibimos de Dios cada día y esa llenura de su bondad que solo el Espíritu nos puede dar, la podamos derramar en otras personas. Porque es únicamente con nuestro testimonio, mis amados, que podemos atraer a las personas a Cristo. Podemos ser ese instrumento en las manos de Dios. Ese instrumento que Él quiere que seamos. Podemos con ese testimonio ir preparando la segunda venida de Cristo. Ir preparando a la novia. Pero tenemos que empezar con nosotros mismos para poder permear a nuestro prójimo del amor de Dios. Solamente eso nos puede ayudar. Solamente eso nos puede acercar al Señor, porque Él nos ama. Él quiere que estemos verdaderamente conectados con su palabra para que lo que hablemos sea efectivamente su palabra. Pero que cuando la hablemos, la estemos viviendo también. Que no solo, yo me sé la Biblia de memoria. Porque hay muchas personas que se saben los versículos. Yo los envidio a ustedes, porque a mí cuesta que se me queden los versículos. Pero hay personas que se saben los versículos. Lo importante aquí es cómo lo aplico. Cómo aplico lo que sé. Cómo aplico lo que he aprendido. Cómo lo pongo en práctica cada día. Si de repente cuando dicen en el trabajo o en la universidad, ¿cuántos cristianos hay aquí? Usted se queda con la mano abajo. Porque ¿qué van a decir aquellos? Me van a hacer a un lado y ya no me van a hablar. O ya no me van a invitar a las reuniones. Porque como no soy de rollo, entonces nos frena el qué dirán muchas veces. Pero en este nuevo tiempo el Señor dice, sé tú, porque yo estoy en ti. Sé tú el portador de mi palabra, porque desde que te formé en el vientre de tu madre, yo tenía un propósito para ti. Pero es para que en este tiempo tú lo pongas en práctica. Jeremías 1, del versículo 4 al 9 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, mis amados, el Señor nos hizo con características especiales a cada uno de nosotros. Y no debemos sentir temor. No debemos hacernos los chiquitos, como me dice mi esposo algunas veces. No, nena, es que tú te haces la chiquita, Messi, pero tú puedes hacer eso. Y es verdad,
Dios nos hizo con características particulares, pero a veces nos da temorcito para no hacer las cosas. Y nos hacemos los chiquitos, como relata esta palabra. Soy como niño. Entonces, como soy niño, no puedo. Pero el Señor le dice, no, tú no eres un niño. Tú estás equipado, estás apartado, estás empoderado para hacer lo que yo te mande a hacer en este tiempo. Y cuando dice la palabra que Él tocó su boca, mis amados, hace algún tiempo hubo una palabra para esta casa. No recuerdo quién tuvo esa visión, pero vio que caían como carboncitos y cada carboncito caía en la boca de cada una de las personas de la congregación de Llaves de Sión. Creo que este es el tiempo. Este es el tiempo en el que tenemos que traer a vida esa palabra, en el que tenemos que activar esa palabra a nuestras vidas para que acabe el temor, para que venga el fluir de Dios, como decían las alabanzas que pudimos alabar en la mañana. Este es el tiempo en el que tenemos que meternos al río de la bondad de Dios para que Él nos llene, para que Él nos vivifique, para que podamos hablar lo que Él quiere que hablemos. Porque las tinieblas están grandes, mis amados. Cada vez crecen y crecen. Pero nosotros no podemos menguar ni retroceder. Nosotros tenemos que ir con el poderoso gigante delante de nosotros, confiados en que Él hará. Él hará en mi vida, Él hará en tu vida, Él hará en tu familia, Él hará en tu trabajo, Él hará en nuestra nación, porque tiene un propósito para Guatemala. Pero solo falta que nosotros decidamos tomar el lugar que Dios nos está dando para este tiempo.